Viernes 4 de septiembre del año 2015. Ya hoy han transcurrido propiamente 8 días, una semana desde que salí del aeropuerto de Frankfurt para regresar aquí a estas tierras de Santa Rosa de Cabal. Y bueno, voy a empezar a tomar algún tiempo para narrar algunas de mis vivencias y de mis experiencias durante el viaje que realicé por invitación de mis hijas y de mi hijo Federico a la República Federal de Alemania. Estuve visitándolos a ellos en 3 puntos eh, distantes entre sí y no poco. Una de las hijas vive en las cercanías de Múnich, en el sur de Alemania. Otra está en Nuremberg, que si nos ubicamos, pues queda un poquitico más hacia el norte, hacia arriba, aunque todavía es sur, Franconia, en fin. Y luego a Federico en Colonia, que sí está pues en Renania del Norte, Westfalia, en la parte pues norte, la famosa ciudad fundada por los romanos ya hace un buen ratito. En fin, Nuremberg es la ciudad que más me atrapó, precisamente allí estuve como invitado, pues huésped de mi hija María Esther, una anfitriona excelente, mejor dicho, no tengo palabras para hacer el debido reconocimiento y agradecimiento a esta hija adorada. Bueno, de Nuremberg me traigo los mejores recuerdos, la ciudad me encantó, y encantó es como por obra de magia, en lo bueno, lo malo, lo feo, y fundamentalmente por la historia. Es decir, uno caminar por las calles, por entre las callejuelas de la ciudad vieja, es hacer un recorrido por buena parte de la historia del llamado mundo occidental. Ya fuera de ello, el carácter de las gentes amable, el diario transcurrir dentro de las complejidades que se viven actualmente en Alemania con los flujos migratorios de los llamados Flüchtlingen o refugiados, también de grupos de asilantes, en fin, a más de las olas turísticas particularmente que ve uno que son oleadas gigantescas, particularmente de asiáticos, ¿ya? Discurrir por las calles de grupos africanos en las más diferentes condiciones, desde africanos o negros que puede uno inmediatamente darse cuenta que son gentes muy acomodadas, ricas, arrogantes, etcétera, y otros que definitivamente están por allí huyéndole a la miseria, a la persecución, a otro tipo de cosas y de fatalidades humanas. Todo eso se expresa en los rostros de las gentes que circulan por una parte u otra allí de las calles de Nuremberg, que ya pues tendremos ocasión de hablar de algunas en detalle. Para hacer este recorrido he querido tener pues algún tipo de referencias desde la perspectiva histórica y de otras personas que han hecho ese recorrido histórico con buen juicio, con método, etcétera. De ahí que yo quiero referirme a un texto que ya tiempo atrás, ya varios meses atrás, me había regalado en una de sus visitas aquí a Colombia mi hija María Esther. Esto se llama Geschichte Nürnbergs, ¿ya? Sea Historia de Nuremberg. El autor aparece Martin Schieber, ¿ya? Y bueno, es un paseo interesante por lugares que ya también tuve oportunidad durante los 3 meses que transcurrieron de junio, julio, agosto, de haber caminado o haber estado allí cerca de estos sitios y de conocer más en detalle. Aquí el autor comienza diciendo algo que quiero tomar como punto de referencia. Dice, Nuremberg, ¿ya? Ist unter allen Städten, die ich jemals in Deutschland gesehen habe, die allerschönsten.
Dicho en otras palabras, Nuremberg es, entre todas las ciudades alemanas, de las que he visto en Alemania, la más hermosa. Yo diría que hablar de lo más hermoso, lo menos hermoso, no, las cosas son hermosas o no lo son. Nuremberg es una ciudad wunderschön, hermosa. Realmente, vuelvo y lo repito, encantadora en todos sus aspectos. ¿Ya? Y la realidad es que otras ciudades también alemanas, igual podría uno decir, ¿cómo va a decir uno que caminar por las calles de München, entrar a sus catedrales, a sus iglesias, conocer los monumentos históricos que allí hay? Pues todo eso es magnífico, eso es espectacular. Pero bueno, hay algo que a uno lo atrae más que en otros lados. Berlín podría ser la historia, y cuando estuve en Berlín recuerdo haber recordado, ¿ya? Pasos por los cuales estuve o anduve en los años 64 y 65. Recuerdo, quería ubicar a mis hijos que me acompañaban, a María Esther y a Federico, donde quedaba la librería internacional en la cual usualmente compraba o adquiría libros también en idioma en español en esos años 64 y 65. Pues bien que estando en la Alexanderplatz no resultó muy complicado y como por instinto de demás, esto es por aquí, por aquí, por aquí, y llegamos, bueno, ya la librería no existe, ya hay una institución bancaria, el sitio pues ha variado, pero la parte, digamos, del instinto y de recordar, pues ahí estaba. Recordé que diagonal propiamente a esa librería en esos años 60, en un solar donde estaban quemando unas cosas y realmente era algo que estaba en ruinas, y yo me acerqué y entre las cosas que estaban allí echando humo había un librito, un pequeño libro de canciones de soldados, de líder, un soldaten, eh, sí, canciones de soldados, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial, y que lo conservo todavía por ahí como una especie de reliquia. En ese entonces, pues exhibir uno por ahí en la calle algo del pasado nazi no era precisamente algo muy bueno, de manera que había que tenerlo bien escondidito y mantenerlo así como todavía lo tengo como una reliquia. Pero bueno, no era de Berlín que iba a hablar, tampoco de Colonia, que volví a recorrer allí sitios y recordar momentos, tanto de dicha como también de angustia, que pasamos en épocas anteriores, cuando estuve adelantando allí un Magister Legum en la Universidad de Colonia bajo el amparo de la Fundación Friedrich Ebert del Fondo de Solidaridad. Eso fue pues años atrás, en ese giro de los 80 a los 90, cuando viví también el proceso de la divende, se llama, ¿no? Es la forma como se le dice. Había un término crítico que en realidad ya la gente prefiere no utilizarlo de pronto para evitar susceptibilidades. Era Anschluss, ¿no? La anexión de la RDA a la República Federal de Alemania, pero eso tiene unas connotaciones políticas a las cuales no quiero hacer referencia, por lo menos no en este momento. Entonces vuelvo a Nuremberg. Entonces aquí en este texto, ya, de Martin Schieber, que voy a releerlo y de pronto pues participo acá algunos de los comentarios de él. De hecho ya pues comencé diciendo que para aquí el autor, o no concretamente el autor, sino que este fue el juicio que el autor de este libro transcribe del viajero británico Edward Brown, que habría escrito ese juicio que, repito, Nuremberg es entre todas las ciudades alemanas que ha visitado y que ha visto en Alemania la más hermosa de todas. Esto lo escribió en 1686, hace un buen rato, ¿ya? En fin, la historia de Nuremberg está traspasada por acontecimientos muy tenaces en la historia del mundo. Uno de ellos fue el haber sido escogida por Hitler, el líder del régimen nacional socialista nazi, como la ciudad emblema y insignia
de lo que fue el Congreso del Partido Nacional Socialista, y entonces era la ciudad del Reichstag, Gelände, de los edificios y de las cosas que allí se conservan y donde está ahora funcionando y funciona el museo propiamente histórico más interesante que uno puede imaginar sobre estos temas de lo que fue el nacionalsocialismo, el centro de documentación, el Docucentrum, ¿ya? Y bueno, ahí en el Docucentrum a su alrededor están todos estos otros edificaciones, ¿ya? La plaza del Zeppelin, etcétera. Están pues además plazas de paradas. En una de ellas que se celebró un espectáculo magnífico precisamente hace relativamente poco y al cual pude asistir, que fue un open air de música clásica. Y entonces uno pensar que se estaba celebrando allí un open air de música clásica, precisamente por los campos por donde entrenaban y desfilaban las SS y las SA hitlerianas en ese entonces para incentivar el odio y la exclusión, y luego estar uno allí metido en un hermoso espectáculo musical de colorido, magnífico y demás, reunidas las gentes en torno a la amistad, al entendimiento entre los pueblos, al respeto a las diferencias, etcétera. Esas son experiencias en realidad interesantes, y las gentes de Nuremberg pues han tenido que pasar por todos esos tiempos, es decir, haber vivido lo que fue el ascenso del nacionalsocialismo, toda esa locura, las persecuciones, los pogroms contra la población judía, la persecución a los demócratas, etcétera, allí en la misma ciudad, la arrogancia de los nazis en sus diferentes concentraciones y reuniones, luego el drama fuerte y tenaz de la derrota, ¿no? Es decir, los bombardeos no dejaron incólume esta ciudad, de la cual se dice que pues, los bombardeos no destruyeron propiamente lo que era el patrimonio cultural más antiguo, porque ese patrimonio cultural en buena parte ya había sido rehecho, es decir, que Nuremberg, a diferencia de otras ciudades alemanas, conserva pues muchos sitios que son históricos, pero que en realidad han sido materia de cuidado o remodelación en diferentes épocas. Bueno, viene la derrota y el hecho de que Nuremberg se convierte entonces en la ciudad emblema, ya no del nacionalsocialismo, no de la arrogancia de los nazis, sino precisamente ya de la derrota de los mismos y de lo que representaba la posibilidad de hacer un juicio histórico, serio, profundo sobre semejante horror. Y ahí vinieron pues los famosos procesos de Nuremberg. Esto es simplemente pues así como a grosso modo una entrada a lo que espero luego ir compartiendo de manera un poco organizada, si soy capaz, de mis vivencias y demás de la ciudad de Nuremberg. Simplemente quiero decir, quedé enamorado de Nuremberg. Considero, como lo decía aquí este amigo Edward Braun en el año 1686, y yo lo estoy diciendo aquí en el año 2015, que entre todas las ciudades alemanas que uno puede visitar, Nuremberg es, si no la más hermosa, es una de las más hermosas. Vale la pena pues Nuremberg.